Muy buenas a todas y a todos. Les deseo que hayan tenido muy buena semana, ¿verdad? Del martes pasado a este y sobre todo que tengan una muy buena semana la que viene hasta que podamos pues encontrarnos, ¿no? Eh, Como ya habíamos hablado la semana pasada, el primer martes, nuestro primer día de presentación, eh, aquí encontrarán, ¿verdad?, el ejemplo del primer vídeo para nuestras clases asincrónicas. La idea es que estos vídeos pues acompañen una serie de sesiones que tendrán como característica principal, digamos, la lectura crítica, la profundización en las presentaciones y las temáticas de las sesiones en las que estén, digamos, inscritos estos tiempos, ¿no?, de asincronía. Tal y como hemos decidido en esa primera sesión, pues ya saben, este martes encontrarán el vídeo en su espacio de Teams, ¿verdad? En su propio canal, el canal dedicado pues al día 2 de febrero, te abrirán y encontrarán este vídeo, ya saben, subido a YouTube, están viéndolo, así que esos que han encontrado el camino, ¿verdad? Bueno, la idea es esa, la idea es que estas semanas vayamos funcionando de esta manera, iremos, como ustedes saben, combinando sesiones sincrónicas y asincrónicas, pues para hacerle un poquito más sencillo también el acompañamiento de estas sesiones, procurando además que las sesiones sincrónicas estén muy orientadas al debate, a la participación, a que ustedes estén involucrados de manera muy activa, ¿verdad? Y evitar que todas las explicaciones teóricas, la parte más pesada, en la que ustedes pues también quizá en esas horas de martes 7 a 10 pues se les complica, la conexión a internet es mala, es lenta, ya saben que Colombia ha declarado a Claro operador dominante, ¿verdad? Con todas las consecuencias que ello puede tener, algo muy relacionado con nuestro tema de audiencias. Y eso implica muchas veces abuso de condiciones de mercado y bueno, seguramente pues quien tenga claro entenderá lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Una mala conexión a internet. Por suerte yo pude arreglarla esta semana, la semana pasada tuvimos problemas, pero quería aprovechar el ejemplo precisamente para traerlo hoy, ¿no? La consecuencia de las condiciones que marcan la construcción misma de las audiencias, llámense usuarios en cuanto a lo que tiene que ver con servicios, sobre todo servicios por suscripción o servicios de internet, pero que se asociaría en general a todo el mundo de las industrias culturales y creativas. Bueno, más allá del ejemplo tonto este que les pongo y para, digamos, aprovechar y explicar de nuevo la importancia que yo creo tiene el utilizar esta modalidad durante nuestras clases o durante nuestro periodo remoto, ¿verdad? Mientras se nos soluciona la pandemia. Estaba diciéndoles pues que creo que precisamente es importante o es interesante intentar que funcione este modelo porque les facilitará a muchas y muchos compañeros la tarea de acompañar y dar continuidad a estas clases sin perderse demasiado en los contenidos, evitando la necesidad de eso, de tener que tener una conexión fija, estable durante unas horas concretas del día, intentando evitar que a lo mejor pues nuevas tareas que han podido surgir en estos nuevos entornos, ¿verdad?, tan especiales socialmente hablando, les inhabilite para poder participar en todas las sesiones de 7 a 10 de la mañana todos los martes. Como bien saben, todos los martes a las 7, en cualquier caso, ustedes van a tener siempre las sesiones asincrónicas. Obviamente las sincrónicas vamos a tener que conectarnos todas y todos en nuestra clase de Teams. Y yo estaré acompañando durante esos horarios cualquier duda, cualquier problema, cualquier necesidad pues que ustedes presenten en el entorno de la asignatura y bueno, más allá en cualquier perspectiva de problemática, ¿verdad?, que necesiten resolver. Ya saben que me pueden escribir al correo, también a través de Teams, les prefiero, digamos, creo que es más ágil el correo porque recibo más fácilmente las notificaciones, más rápidamente. Entonces, si ustedes me escriben al correo, ese ratito yo les estaré escribiendo de vuelta. Si es fuera de las clases o de los horarios de clase, bueno,
También les escribiré rápido, quizá no con tanta agilidad, porque estaré en otras cosas, pero estoy seguro que les responderé muy rápido y muy ágil. Como les digo, esta es nuestra primera sesión asincrónica y la idea es que también veamos cómo funciona. Entonces, la próxima semana, el próximo martes, ¿verdad? Dedicaremos unos minutos al inicio de la sesión de manera tranquila a que ustedes también me cuenten qué les pareció, cómo vieron precisamente pues, la dedicación de esta sesión. Saben que a este vídeo que están viendo ahora mismo le acompañan y ya tienen el enlace cargado tanto en el canal general como en el canal específico de esta sesión, y en todos los canales se irá repitiendo unas breves instrucciones en las que están los enlaces a todos los materiales compartidos a través del OneDrive, distribuidos también por carpetas en sesiones. Ahí están las presentaciones en este caso de esta sesión, y los textos, el texto de Amparo Huertas. Todos los textos están accesibles para ustedes. Y ya saben que también tienen el archivo Excel copiado, compartido con todos ustedes, no solo para que, como ya han hecho de manera muy eficiente y muy rápida, ubicarse en los grupos encargados de las lecturas semana a semana, sino también para que tengan una claridad sobre el acompañamiento de las sesiones, cuáles son sincrónicas, cuáles no, y puedan también pues, planificar de mejor manera el acompañamiento de la clase. Ya saben, tienen también distribuidas las actividades. Es realmente el plan de asignatura desglosado en ese archivo Excel, ¿sí? Como ya les he comentado, pero me gusta quizás ser un poquito pesado en este punto. Si tienen cualquier duda, cualquier necesidad, cualquier problema, escríbanme, especialmente estas primeras semanas, para que pues esos problemas no se acentúen y no lleguemos a momentos más avanzados del curso, ¿no? Sin las dudas resueltas. En cualquier caso, más allá de las generalidades del curso, y como les digo, dedicaremos una buena parte a resolver todas sus dudas o las cuestiones que se generen a partir de esta sesión en la sesión sincrónica que tengamos la próxima semana. Creo que es buen momento para dar inicio a nuestra primera sesión, ¿verdad? Y esta primera sesión está dedicada a una introducción a los estudios de recepción y audiencias. Una introducción que tiene como base o parte, digamos, de una serie de preguntas disparadoras que realmente pues parecen ser muy intuitivas, pero tienen mucha mayor complejidad de la que seguramente estamos acostumbradas o acostumbrados a considerar. ¿Qué es la audiencia, verdad? ¿Qué características cumple esa audiencia? ¿Cuál es la historia de las diferentes audiencias que han podido ser consideradas? Y ahí ya estoy dando pistas, digamos, de la propia consideración. ¿O cuál es o ha sido su evolución durante las décadas, verdad? A partir de la respuesta a todas esas preguntas, también, finalmente, y a finales del curso, seguramente podemos tener pues, mucha mayor claridad sobre ese tema. ¿Cuál es el futuro, verdad? ¿O cuáles son las tendencias que se construyen en torno al concepto de audiencia? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, que es la audiencia, si ustedes han leído el texto de Amparo Huerta, seguramente ahora mismo lo tengan mucho más claro, ¿verdad? Como bien nos recordaba la profesora Amparo, una de las grandes estudiosas del concepto, ¿verdad? Y del campo de los estudios de audiencia en el mundo hispanohablante, estudiar audiencias es realmente estudiar los discursos que crean las audiencias, es problematizar el concepto para ver cuáles son las características específicas que a mí, como analista de esas audiencias, me interesan precisamente. Si yo les pregunto, seguramente, si lo hubiéramos hecho el ejercicio o lo hagamos la próxima semana, ¿cómo definirían ustedes a las audiencias? Seguramente acudirían a una definición muy cercana a la definición que nos podrían dar los sujetos involucrados en el desarrollo de los mercados de las industrias culturales y creativas. Es decir, las audiencias son los usuarios o consumidores que consumen, valga la redundancia, un contenido cultural e informativo, ¿verdad? En esa definición, que es la definición quizá más clásica, más común, o más de sentido común, pero realmente no es de sentido común, sino más normalizada, más naturalizada,
realmente estamos poniendo en juego unos intereses que están detrás de la propia industria digamos, de la mercantilización de la cultura o de la información, del sector o del gran sector de las industrias culturales, creativas y de la información. En esa problematización vemos solo o nos fijamos solo o analizamos solo una serie de características que son aquellas que sobre la audiencia le interesan precisamente a los sujetos denominativos del mercado de las industrias culturales, creativas y de la información. En ese sentido, históricamente, asociado precisamente a los intereses del mercado, las audiencias como sujeto, han presentado tres momentos dentro de las consideraciones o las características que estaban asociadas a su análisis. Un primer momento en el que las audiencias se consideran como masa, ¿verdad? La audiencia masiva, precisamente en coexistencia con el inicio de los grandes medios de comunicación de masas. Desde dos perspectivas, y ahora hablaremos un poquito más en profundidad de ello, la perspectiva funcionalista, ¿verdad?, más centrada en ver cómo puedo persuadir a esas audiencias, ¿verdad?, para unos intereses concretos, o desde una perspectiva crítica sobre precisamente cuáles son las condiciones de la manipulación de esas masas. Pero bueno, en ese sentido, un sujeto único, que sería la audiencia masa, ¿sí? Con el inicio de la introducción de la importancia de la perspectiva sociológica, psicológica, de la psicología social especialmente, empezamos a considerar también cuál es la importancia de la conexión, ¿verdad?, del contexto sociocultural de los individuos que forman para esas audiencias masivas. Y empezamos a pensar en la importancia de las audiencias como grupos sociales segmentados, también con una serie de características. Finalmente, y en tiempos más recientes, ha empezado a considerarse la audiencia a partir de las especificidades de los individuos, ¿sí? Siempre conectado con el campo social, pero más pensados desde digamos, la interiorización del propio mensaje por parte de los sujetos que conforman las audiencias. Entonces empezamos a hablar de la audiencia como individuo. Quizá podríamos pensar que este es un esquema diacrónico, histórico, que ha ido quemando etapas, que unas se han ido sustituyendo por otras, pero realmente eso no es así. Como bien decía el texto de Amparo Huertas, los tres momentos, las tres maneras de comprender la audiencia coexisten, ¿verdad? Y realmente, lideran una perspectiva de análisis, ¿sí?, o son consideradas como hegemónicas o como primordiales o principales, dependiendo de nuevo a la primera de las preguntas, los intereses que estén detrás de la consideración del propio análisis. Pero ni mucho menos se ha abandonado, por ejemplo, el concepto de audiencia como masa. Podemos verlo cada vez más hoy en día en los grandes servicios por suscripción para el consumo cultural, le hace obviamente en el audiovisual Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, HBO y todas sus consideraciones, digamos, la OTT de Apple también. Tenemos casi que infinidad cada vez más de plataformas de OTT, precisamente digamos, servicios por suscripción para consumo de contenidos, ¿verdad?, que pueden precisamente darnos esa perspectiva. Si vamos al sector de la música, de suscripción musicales, ya saben, Spotify, Deezer, Google Music, tenemos también Pandora, una serie de servicios muy conocidos que, de nuevo, integran en gran medida todos estos momentos, pero realmente priorizan el momento de audiencia masa. Ahora vamos a ver en qué sentido, ¿sí? Antes de nada, digamos que la importancia de los estudios sobre las audiencias, o la relevancia de los estudios sobre las audiencias, parte precisamente de se normativiza y se
comienza a internacionalizar a partir de los intereses de este hombre que aparecen acá, que seguramente lo conozcan de sus clases de teoría de comunicación de masas, pero que no lo conozcan por su avatar, ¿verdad? Que sería Harold de Laswell. Y el libro del año 1927, Propaganda Techniques de World War. Precisamente asociado a un análisis posterior, obviamente, de la Primera Guerra Mundial, lo que Harold Laswell plantea es precisamente cómo se construyen los mecanismos de influencia a partir de las técnicas de propaganda para influenciar, valga la tautología, ¿no?, que estoy utilizando, a las grandes masas en, pues en este caso, el apoyo a, digamos, la introducción de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, la compra de bonos del Estado por parte de esas audiencias para financiar la participación de los Estados Unidos en la Gran Guerra, etcétera, etcétera. Esa primera consideración de Harold Laswell, ya saben, pues tendría obviamente una preeminencia y descubriría la audiencia como masa, ¿sí? La audiencia como masa es la consideración de las audiencias como un conjunto masivo de sujetos que por tanto es homogéneo, pasivo en gran medida, y que digamos, carece de una capacidad de interpretación propia de los mensajes. Entonces es un sujeto fácilmente influenciable, fácilmente manipulable, moldeable, a partir de, digamos, la certera construcción de los mensajes precisamente que se consumen por parte de esta audiencia masiva. Como les digo, en el año 27, piénsenlo, es el inicio de los grandes medios de comunicación de masas, es el auge del cine, es el auge de la radio, precisamente, y de manera mucho más importante, es el auge de los grandes periódicos, de las grandes cabeceras, del periódico prensa, del periódico asociado a la financiación por publicidad. Es el auge de figuras, pues, como ustedes seguramente conozcan. No sé si alguno ha visto en Netflix la serie de Alienist, ¿sí? El Alienista. Bueno, en la segunda temporada sale una figura preeminente de Nueva York, de los años, mucho antes de los años 20, ¿no? Pero para hacerles una idea de qué estamos hablando, que es William Randolph Hearst, ¿verdad? El gran magnate de los medios de comunicación y el introductor del modelo de financiación a partir de publicidad de los periódicos y de la prensa, en este caso, pues iniciando en Estados Unidos, pero que después se distribuye de manera internacional y que es más o menos la forma de financiación que conocemos hoy en día en la gran mayoría de industrias culturales, incluida pues el Internet. Hasta entonces, los medios de comunicación, léase los periódicos, estaban muy asociados sobre todo a la financiación directa, a la forma de financiación directa a partir, o en el sentido de que las grandes cabeceras, durante sobre todo el siglo XIX y, bueno, casi que desde la primera mitad, pero sobre todo la segunda mitad y el auge de los grandes movimientos obreros, ¿verdad? Financiado precisamente por los grandes partidos de masas, los grandes partidos obreros, que todos ellos tenían una cabecera, ¿sí? En todos los países siempre había un periódico del Partido Comunista, un periódico del Partido Socialista, un periódico del Partido Liberal, un periódico en este caso también del Partido Fascista, de los conservadores, en fin. Todos los partidos políticos tenían, o todos los partidos políticos de masas tenían una cabecera asociada. Y esto, digamos, que viene de los inicios, precisamente, de la prensa, asociados sobre todo en el siglo XVII en Alemania a los protocapitales de esa burguesía que recién iniciaba, que prestaba grandes cantidades de dinero y de capital a la corona, precisamente para financiar guerras, para financiar compra de títulos imperiales y señoriales, y que veía que, a pesar de ostentar el poder económico,
no podía todavía ostentar el poder político precisamente por la imposibilidad, por la barrera de entrada que existía en las sociedades feudales, en las sociedades monárquicas, en la medida en que el poder político era otorgado por Dios, ¿sí? Por una deidad, era un poder espiritual en el que pues, involucraba una serie de características y en el que solo aquellos que habían sido designados por Dios como capaces, es decir, la realeza, la aristocracia, pues era, digamos, digna de poder llevar a cabo el poder político. Esas primeras cabeceras del siglo XVII empiezan a surgir, como les digo, en Alemania, después en Francia, en Inglaterra también, a partir de el surgimiento de esta burguesía inicial. El gran éxito en la difusión de sus ideas y de sus propuestas políticas precisamente le otorga un carácter liberal, pues asociado obviamente a esos sujetos sociales que son los fundadores realmente, o bueno, uno de los principales sujetos de la Revolución Liberal, a partir de, sobre todo, pues, de las revoluciones estadounidense, francesa, y las primeras cortes del Reino Unido, en fin, una serie de hechos políticos que están también muy asociados y que son muy deudores a la capacidad de difusión de este papel prensa. Obviamente, pues ya saben, la introducción y difusión de la imprenta de tipos móviles ayuda a la capacidad, digamos, de accesibilidad de este primer medio de comunicación, digámosle masivo, ¿no? Que todavía no es realmente masivo, pero que sí empieza a llegar a gran parte digamos, de sectores que históricamente no habían podido acceder pues a los medios de comunicación o a los medios de conocimiento. Saben, sobre todo en el mundo occidental, pues el conocimiento era guardado por frailes y religiosos que respondían realmente pues, a una serie de jerarquías de poder político espiritual. Bueno, digamos que para no alargarnos más en el tiempo y no volver más atrás, estos son los inicios de la prensa. Esta prensa después, dado sus inicios puramente ideológicos, políticos, pues se asocia muy bien con los inicios de los grandes movimientos de obreros y de masas en Europa, y da el salto también a América Latina, obviamente, y a Estados Unidos, y se asocian las grandes cabeceras, ¿verdad?, a, como decíamos, los grandes sindicatos, los grandes partidos políticos. Lo que ocurre a finales del siglo XIX y a partir de esta figura tan polémica, si ustedes han visto Ciudadano Kane, ya saben, Orson Welles basó su personaje en precisamente una sátira, una crítica paródica del magnate William Randolph Hearst. A partir de esta, digamos, de la consideración de este señor, lo que ocurre es una transformación en las formas de financiación y una transformación también en los intereses que están detrás de la prensa y en la orientación misma de la propia prensa. Si bien estos periódicos o estos medios de comunicación estaban asociados a unos intereses, como decíamos, ideológico-políticos en un inicio, este magnate de la comunicación realmente pues, se plantea cómo puede disputar el terreno de los grandes medios, de los grandes periódicos, con los periódicos políticos, de los partidos y de los sindicatos, precisamente en la medida en que no había sido posible, porque los grandes partidos de masas, los grandes sindicatos de masas y obreros, pues contaban con una masa, ¿verdad?, ingente de audiencia potencial que además era la financiadora. Normalmente era con descuentos en las tasas sindicales o del partido. Entonces eran miles de personas o cientos o miles de personas quienes financiaban estas cabeceras. Entonces los intereses de esos periódicos estaban detrás del interés político de aquellos que hacían parte y que eran los financiadores directos, ¿verdad?, de estos medios de comunicación. Lo que plantea este señor es precisamente dar un giro total a esta manera de comprender el funcionamiento de la prensa y hacerlo a partir de una financiación indirecta por parte de las empresas que quieran publicitarse en sus páginas, digamos que orientada a esa audiencia en la medida en que esas audiencias son potenciales consumidores o compradores de esas empresas que van a publicitarse. Entonces, dichas empresas, que tienen una capacidad de inversión de capital mucho mayor que cualquier individuo, que cualquier obrero, que cualquier
ciudadano concreto en este punto del siglo XIX, pues generan una capacidad de inversión de capital mucho mayor, con lo cual aumentan también la posibilidad, la capacidad de estos medios de comunicación, de estos periódicos, de llegar más lejos, de contratar más personal, de pagar más a estos periodistas y de hacer investigaciones mucho más, digamos, mucho más costosas, ¿sí? El cambio de modelo pues realmente hace que a los periódicos políticos les sea imposible realmente igualarse a las condiciones que plantea este nuevo modelo de financiación de la prensa, con lo cual estos periódicos pues poco a poco van cayendo en el olvido, se hacen inviables y el nuevo modelo por inversión publicitaria sustituye al anterior modelo. Este es el momento en el que nacen también las radios, como decíamos, como un medio de comunicación con capacidad de acceso a la gran mayoría de los hogares de muchas sociedades, precisamente pues con la distribución del transistor, ¿sí? Y pues la capacidad de hacer que las radios entren a todas las casas. Y este es el modelo que se encuentra precisamente en la radio y a partir del cual pues comienza a funcionar y posteriormente en los años 50 la gran televisión y así, digamos, hemos ido funcionando poco a poco. En cuanto a estos orígenes, es importante, digamos, tenerlos claros precisamente porque las audiencias pasan de ser un sujeto político, un sujeto, digamos, en el que mi mayor interés está en la influencia ideológica, en la capacidad de construir argumentos de corte político-ideológico para convencer sobre una toma de decisiones pública a una audiencia concreta, a una necesidad de rentabilidad, ¿sí? Lo que mueve ahora a los grandes medios de comunicación no es, digamos, la toma de decisiones políticas, sino la capacidad de generar rentabilidad económica, las condiciones del mercado. Digamos que en términos de economía política, esto lo que lo que promueve, y es lo que hablaremos en la siguiente sesión, dentro de un par de semanas, sobre la economía del punto ciego, lo que propone desde Adam Smith en los años 70, en la consideración de las audiencias, no como sujeto al que están orientados los medios de comunicación, sino como producto que venden los medios a aquellos, digamos, quienes son los reales consumidores de estos medios, que serían las empresas de publicidad, ¿sí? O bueno, las empresas que pagan por el espacio publicitario. Digamos que estas condiciones de audiencia como masa, orientada por la rentabilidad del mercado, lo que nos hace es tener solo en consideración una serie de características de la audiencia que son aquellas que nos interesan a nosotros. ¿Cómo puedo yo persuadir a estas masas para que compren ciertos productos? ¿Sí? ¿Qué condiciones necesito conocer de estas audiencias para que sean capaces, ¿verdad? O para que sean persuadidas, para influenciarlas en esa toma de decisiones que es meramente económica? Obviamente siempre hay razones políticas, influencia política también. Bueno, esto ha sido estudiado históricamente a través de la teoría de los efectos, ¿verdad? Y este proceso de masificación de las audiencias realmente tiene un eco actual también en los procesos conocidos como el proceso de la globalización. Si nosotros nos ponemos en la consideración de Denis McQuay y otros de los grandes estudiosos de las audiencias, nos daremos cuenta que el concepto de masa no está muy lejano, digamos, del concepto de usuario. Esos supuestos valores de personalización de contenidos que nos venden los grandes servicios de OTT, por ejemplo, pondremos muchos ejemplos de ellos, realmente lo que están haciendo es homogeneizar de nuevo, y ahora sí a una manera global, a una escala global, a todos los individuos que consumen esos productos. Si yo le pregunto, por ejemplo, cuál es el contenido en horas que existe en una plataforma como Netflix, pues quizá les parezca inabarcable, ¿sí? Quizá crean que es, bueno, yo sé que ustedes ya no saben que obviamente no es infinito, pero que nos ofrece tal número de posibilidades que realmente vamos a poder
digamos, pasar toda la vida sin conocer los límites de este Netflix y que realmente nos va a poder ofrecer todo aquello que queramos porque todo está en Netflix. ¿Sí? Leas en Netflix, leas en todas las OTTs. Realmente Netflix tiene una media de 3.000 horas de contenidos audiovisuales en cada uno de los países donde se ofrece el servicio. Como, bueno, decimos 3.000 horas de media porque en Estados Unidos pues tiene unas 3.600 y en Nigeria, por ejemplo, creo que tenía menos, unas 2.700, 2.800. Realmente el hecho de ponerle una cifra lo hace mucho más abarcable, mucho más capaz de ser analizado, ¿verdad? Y si a esa, digamos, limitación, entre comillas, le añadimos que los procesos de personalización lo que hacen es orientar precisamente los límites y las fronteras de nuestro propio consumo a partir de lo que supone el algoritmo que utiliza Netflix comprende que es aquello que nos interesa, cada vez irán desapareciendo opciones distintas de las ofertas que el propio servicio nos hace como potenciales contenidos de nuestro consumo, con lo cual realmente nos homogeneiza cada vez mucho más, ¿sí? Y reorienta nuestro consumo no solo en cuanto a nuestros intereses, sino sobre todo a partir de sus propios intereses. Y esto se veía más hace unos años en la incursión del propio Netflix en los contenidos propios. Sí, al principio no tenía apenas contenidos propios, o no tenía ninguno, poco a poco fue construyendo, obviamente, con la capacidad de capitalización, pues una generación de contenidos propios, primero mucho más multiplicados y después de mucha mayor calidad o con mucha mayor inversión. Y a partir de, digamos, en ese momento en el que estaba naciendo, se veía muy claramente cómo Netflix nos orientaba a que por qué no veíamos eso que producían ellos mismos en vez de ver pues, las grandes películas de Hollywood o aquello otro que nos pudiera interesar. Bueno, digamos que eso es un poco la comprensión de esta audiencia como masa. Iremos un poquito más rápido para la próxima semana también discutir, ¿no?, las otras fases. Como grupos sociales segmentados, como decíamos, a partir de la incursión y la importancia en la sociología y de la psicología social, las audiencias comienzan a ser distribuidas a partir de aspectos socioeconómicos, en el interés de comprender cuál es la influencia del contexto social, ¿sí?, o socioeconómico en la interpretación de los propios individuos. Con lo cual, lo que intentamos a partir de aquí es la comprensión de comportamientos regulares. Cómo las características socioeconómicas nos limitan, ¿sí?, o nos orientan a construir patrones de consumo, patrones de funcionamiento y de comportamiento que hacen mucho más sencillo, ¿sí?, la capacidad de proponer soluciones, contenidos, ¿sí?, informaciones que reorienten o que sean mucho más capaces de influir sobre la interpretación misma de las propias audiencias de aquello que están consumiendo. Entonces, de nuevo, pensado desde un punto de vista mercantil, como está pensado, a partir de la consideración de los grupos sociales segmentados, de las audiencias como grupos sociales, empezamos a tener en cuenta esos aspectos socioeconómicos en la medida en que nos pueden ayudar o nos pueden dar pistas de cómo esas audiencias, dependiendo de dónde vivan, de cómo vivan, de cuántos hijos tengan, de cuál es su orientación sexual, su raza, su orientación religiosa, su comportamiento político, etcétera, etcétera, pues van a poder ofrecernos un mensaje que sea mucho más efectivo a la hora de cumplir sus intereses, que realmente pues es vender los productos, ¿no? Esto que ven acá pues es un ejemplo, ¿no?, con cómo a partir de o a través de la música podemos comprender la búsqueda de esos comportamientos regulares. Y aquí vemos pues una serie de músicas orientadas al sector juvenil, a los jóvenes en cada una de esas décadas, en 1910, en 1930, 50, 60, 70, 80, en los 2000, en 2010, y ver cómo podríamos quizá pensar en algunos patrones digamos, de repetición que nos puedan hacer entender cuál es, digamos, o cómo creen
digamos, en la industria musical, que hay que hacer música para los jóvenes, ¿sí? Para que venda, obviamente, para que sea algo exitoso. Bueno, podemos hacer ese ejercicio en la próxima sesión y lo hacemos de una manera mucho más participativa para comprender esta parte. Finalmente, tenemos las audiencias como individuos, ¿sí? La consideración de los procesos internos dentro de las propias audiencias, en los que entran a formar parte también una serie de características. Voy a poner la burbujita por acá. Si yo, y esto lo hago en clase normalmente, pues les pregunto quiénes son estas figuras que están en este cuadro, ¿verdad? Seguramente todas y todos conocerán al menos a 4 de ellas, ¿sí? Podrán ubicar a Gabriel García Márquez, a Álvaro Uribe, a Maluma y a Shakira, ¿sí? Si les pregunto más, y les pregunto quién conoce a 5, seguramente alguno o muchos de ustedes también conocerán a Carlos Gardel. Seguramente algunas o algunos de ustedes también conocerán a Virginia Woolf, ¿sí? Lo que casi estoy seguro, y hasta ahora no ha ocurrido, es que nadie conocerá al señor que tiene la boca abierta y con los pelos, ¿verdad? Ese señor es un personaje de la farándula del mundo rosa, ¿no? de la televisión en España. Se llama Pocholo, es el nieto del dictador Francisco Franco, y básicamente pues es un tipo que, siendo un dictador, digo, siendo nieto del dictador fascista, él se dedicó a vivir como hippie en Ibiza, se metió de todas las drogas, se acabó en el mundo del techno, y realmente pues está muy pasado y es un sujeto de reality, ¿no? Sobre todo pues en la década de los 90, 2000. Digamos que eso, incluso en España, si le preguntamos ahora mismo a gente de su edad, ni lo conocerían. Es alguien que conocerá pues gente de mi edad, porque fue el auge, el boom de los realities, porque, digamos, estuvo en Gran Hermano, VIP, no sé en cuáles estuvo, pero realmente fue durante unas décadas, de los finales de los 90, principios de los 2000, un personaje muy conocido, pero realmente, obviamente, cayó en el ostracismo porque no ofrece nada, ¿no? A lo que voy con eso es precisamente a la explicación de esa comprensión de la audiencia como individuos, ¿no? Nosotros como individuos, o el efecto puede ser más efectivo pensando a la audiencia como individuos si generamos mecanismos de identificación. Si yo le pongo a García Márquez, a Maluma o a Shakira, ¿sí? O a Uribe, por el mismo hecho de ser colombianos, pueden ejercer mayor nivel de identificación con ustedes. Y por eso precisamente ustedes lo pueden comprender, o digamos, los pueden reconocer y pueden generar un efecto, ¿verdad?, directo sobre el consumo mismo del mensaje, que en este caso sería una imagen. Por otro lado están los lazos afectivos. En ese, digamos, en ese mensaje, ¿sí?, en esa búsqueda de efecto, si yo los considero como individuos, obviamente individuos, como decimos, dentro de un entorno social, dependiendo de las características que yo asuma para ustedes como individuos sociales, pues entenderé que, por ejemplo, la figura de Uribe puede causar un efecto positivo o negativo, una reacción positiva o negativa, dependiendo precisamente de las características político-ideológicas, a lo mejor, ¿verdad?, o socioeconómicas, o sociopolíticas, o étnicas, o religiosas. Digamos, hay una serie de características sociales e individuales que puedo, digamos, orientarme a entender a priori, pues si esa reacción puede ser positiva o negativa. O el hecho de Carlos Gardel, porque a sus padres les gustaba el tango, porque ustedes son de Medellín y saben de la historia de cuando cayó el avión, tal, ¿sí? O porque les gusta mucho Virginia Woolf, ¿verdad?, y leyeron todos sus libros y las obras les pareció una cosa maravillosa, en fin. Y luego como un individuo, como un elemento social, como decíamos, ¿no? A mí Pocholo, el señor ese rubio de los pelos, no es que me provoque nada, ni positivo ni negativo, podría ser más repulsión, ¿no?, más negativo, pero realmente lo conozco por ser un individuo, digamos, un elemento social como individuo, porque viví en un momento dado, porque soy, digamos, de una generación dada, porque la televisión en ese momento fue lo que fue, entonces a mí me convierte, o digamos, me hace capaz, ¿verdad?, de reaccionar a ese mensaje de manera muy distinta como lo harían ustedes. Esa es la consideración de los individuos. Podemos profundizarlo, como digo, la próxima semana.
Ahora bien, digamos que en cuanto a la medición, las características de las audiencias pueden presentarse de manera muy, digamos, distribuida, ¿sí? Podríamos analizar, pues, los niveles de asimetría en torno al consumo de un mensaje, es decir, la diferencia que existe entre emisor y receptor de ese mensaje. Pues, por ejemplo, un medio muy asimétrico podría ser la televisión clásica, histórica, en el que la relación era muy jerárquica. La televisión emitía un mensaje, nosotros solo podíamos consumirlo y daba igual, independientemente de la reacción sobre ese mensaje que tuviéramos, ¿verdad? No teníamos capacidad para ejercer una retroalimentación. Obviamente hoy en día los nuevos medios de comunicación cierran mucho la asimetría. Nosotros somos capaces ahora mismo de interactuar con el presidente de Estados Unidos, ¿verdad? A través de la política Twitter. Y eso, pues, digamos que cierra mucho la asimetría, gana mucho en flexibilidad, pero también en fugacidad, ¿sí? Obviamente, con la apertura y la multiplicación de estos medios de comunicación, pues las audiencias son cada vez mucho más fugaces, mucho más difícil retenerlas que cuando había solo uno o dos canales de televisión, o solo había dos periódicos, o solo había unas pocas radios, ¿verdad? Bueno, la copresencia física, es decir, dependiendo del medio que estemos trabajando, obviamente, por ejemplo, un concierto en vivo necesita o necesitaba antes, ¿no?, de copresencia física. Hoy en día en la pandemia ya no necesitamos copresencia física, pero sí, si es en vivo, sí necesitamos temporal. Ahora bien, con la capacidad de almacenamiento, esa diacronía, digamos, existe una ruptura y cada vez es menos importante la copresencia, tanto física como temporal, en la construcción de las audiencias. El nivel de feedback, de retroalimentación, como dimos, creció mucho. El tamaño de las audiencias, dependiendo del medio con el que estemos trabajando y el tamaño del medio, no solo del sector, digamos, será interesante conocer unas características u otras de las audiencias y la medición, el tipo de medición de las audiencias que hagamos, una medición más cuantitativa, más cualitativa, pues digamos que construiremos en torno a una serie de características. Las herramientas que utilicemos lo iremos profundizando durante las sesiones. A su vez, digamos que dependiendo del nivel de actividad de las audiencias, tendremos que tener en cuenta el nivel de percepción de las propias audiencias. Pues, por ejemplo, el nivel de percepción que exige una televisión no es el mismo que el nivel de percepción que exige la radio, por ejemplo, que muchas veces se utiliza como un medio, digamos, para tenerlo por detrás y realizar otra serie de actividades. La televisión exige a lo mejor una percepción mucho más centrada. El nivel de uso que le demos, obviamente, de nuevo, en la televisión solo podemos cambiar los canales. En Netflix, por ejemplo, que básicamente es una nueva extensión de lo que sería el medio audiovisual, pues podemos desarrollar una serie de actividades, sobre todo asociadas al medio social, ¿no? El nivel de actividad interpretativa, pues si ustedes les pregunto por Betty la Fea, por ejemplo, uno me dirá, pues una novela ultramachista, que conservadora, que reproduce los valores de la élite, que invisibiliza a la población tal. Otro dirá, no, fue muy rompedora en su tiempo, no fue comprendida, realmente empodera a la mujer porque ve una serie de características que le dan un papel primordial, el papel principal es de una mujer, no es un hombre, en fin. La capacidad o la actividad interpretativa de las audiencias también dependerá del tipo de medición que se establezca, ¿sí? No tanto de las audiencias como de las audiencias. Ahora digamos, dividiremos, disgregaremos ese concepto. No tanto de las audiencias reales como de las medidas, ¿sí? Bueno, el nivel de acción, nosotros podemos... si no nos gusta un contenido, escribir una carta al director, como se hacía anteriormente, o, como hicieron unas mujeres, una comunidad en Oaxaca, ocupar una televisión que no estaba transmitiendo contenidos que estas mujeres, que era un colectivo de amas de casas autoorganizado, consideraban que respondían a los intereses de la propia comunidad local. Con lo cual ocuparon la televisión y empezaron a hacer ellas la televisión que creían que debían recibir. ¿Sí? Bueno, ese es el nivel de acción de las audiencias, ¿no?, entre uno y otro. Y dependiendo, pues, de cómo consideremos la audiencia, como un sujeto que debe ser respetado en sus derechos, ¿verdad?, protegido
si lo pensamos desde un punto de vista sociopolítico. Obviamente un consumidor, ¿verdad?, que debe ser protegido en sus derechos como consumidor en el segundo de los momentos, o como un producto, ¿verdad?, que se vende a la publicidad, si lo comprendemos como mercancía. Ese sería el tercer momento. Bueno, en ese sentido, y ya para acabar, creo que estamos ya pasando los 40 minutos, está bien. Obviamente existe una crisis en los sistemas de medición tradicionales a partir de los procesos de digitalización especialmente profunda, ya existía antes, pero ahora más, en el que, digamos, la poca adaptabilidad de estas formas de medición de las audiencias clásicas, de estas herramientas clásicas orientadas por el mercado y por los intereses del mercado, chocan mucho con la nueva forma de consumo de las audiencias, con lo cual, según nos decía el texto y según dice Philip Napoli, otro de los grandes estudiosos de las audiencias como sujetos sociales, cada vez va a ser más difícil comprender y cada vez van a incrementarse más las brechas entre lo que consideramos audiencias reales, las que realmente consumen un contenido, las audiencias esperadas, las que nosotros como creadores de contenido o como distribuidores o emisores esperamos que sean a partir de las características de esa medición de audiencias que nos ha ayudado a construir esa tendencia, ¿verdad?, de las audiencias reales. De las audiencias medibles, que son aquellas que a partir de esas herramientas de medición nosotros podemos medir. Es decir, existe una audiencia real muy grande, una audiencia medible, que es una parte de esa audiencia real, y dependiendo de las características que construyan esa audiencia medible, la audiencia real y la audiencia esperable pueden coincidir más o menos. En la medida en que las herramientas de análisis no cambian, es decir, la audiencia medible va a ser siempre la misma y la audiencia real está cambiando porque cambian las formas de consumo, porque cambian las maneras de acceso, una serie de cosas que iremos profundizando. La audiencia esperada por parte de estos medios de comunicación estará mucho más distante cada vez de las audiencias reales, precisamente por esa incongruencia, ¿verdad?, por todo ese ruido que se involucra en esa relación. En ese sentido, no podemos creer en la artificial dualidad entre sociedad e individuo. Tenemos que tener en cuenta todas las características, tanto como individuo como elemento social, incluso como masa, que a veces también funciona o funcionamos las audiencias, para tener, digamos, una comprensión un poquito más certera, ¿no?, de qué son finalmente pues, las audiencias y qué podemos esperar de ellas y de su comportamiento. Nosotros como investigadores sociales tendremos que estar un poco más quizá orientados en ese sentido o por esa pregunta. Bueno, estos son un poco los contenidos que quería traerles esta semana. Lo vamos a dejar acá. Entonces ustedes, como bien saben y como verán acá, después de este vídeo tendrán un hilo identificado como foro con una serie de preguntas disparadoras para que ustedes, a partir de el visionado de este vídeo, la lectura de la presentación y obviamente la lectura del texto de Amparo Huertas, puedan responder desde sus perspectivas propias y en conexión con el contexto propio, ¿verdad?, a esas preguntas en el foro, lo cual contará como la nota para la participación, la parte de la evaluación que tiene que ver con la participación, en este caso del primer parcial. Bueno, entonces lo dejamos acá. Esta semana, ya saben, vean el vídeo, lean las lecturas, respondan las preguntas del foro y nos vemos la próxima semana. Ya saben que estoy muy atento y quedo a su disposición. Les deseo muy buena semana y nos vemos el próximo martes.